Buenas tardes a todos. En primer lugar, darles las gracias a ESIC y a todos ustedes por la oportunidad que nos prestan de presentarles en los próximos 20 minutos el resultado de un estudio, uno de los estudios que hacemos reiteradamente desde IBM, desde el punto de vista de cuál es el comportamiento del consumidor y cuáles son las expectativas que el consumidor, el nuevo consumidor digital de hoy en día, tiene desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de las funcionalidades que tienen hoy en día las empresas. Mi presentación básicamente tiene tres partes. En primer lugar, les voy a explicar brevemente las características del estudio, cómo lo hemos hecho y cómo se enmarca dentro de este conjunto de estudios que hacemos sistemáticamente. En segundo lugar, cuáles son las principales conclusiones del estudio. Y en tercer lugar, las recomendaciones derivadas de las conclusiones de ese estudio y de los requerimientos o expectativas de los consumidores, las recomendaciones que les hacemos a las empresas para responder de forma satisfactoria a esos requerimientos. Como decía, este estudio lo ha realizado el IBV. IBV es el IBM Institute for Business Value y es un instituto de prospectiva empresarial que tiene IBM que de forma sistemática está haciendo estudios a nivel mundial, ya sea con el foco en una industria, ya sea con el foco en un área funcional de la compañía, ya sea con el foco pues, en tecnologías emergentes o en nuevas tendencias. Como pueden ver, desde hace 5 años hemos abierto un diálogo con los consumidores. Al principio, en el año 2010-2011, queríamos entender cuál era el uso que hacían los consumidores de la tecnología. Queríamos empezar a entender cuál era el perfil de ese consumidor digital. Posteriormente analizamos el tema de la confianza. ¿Cuáles eran los principales conceptos y elementos de la confianza del consumidor, tanto en los retailers, tanto en los comercios, los distribuidores, como en las marcas? Y por último, este año, lo hemos titulado Greater Expectations, ya no se trata tanto del uso que hacen los consumidores de la tecnología. Se trata de los retos que esos consumidores, que cada vez son más demandantes, que cada vez son más exigentes, le están planteando a las empresas de hoy en día. Desde el punto de vista del ámbito del estudio, estamos hablando de 30.554 consumidores, distribuidos en 16 países distintos. Como pueden ver ahí, aproximadamente unos 1.800 consumidores por país, entre los cuales está España, salvo el caso de Estados Unidos, que tiene una participación más elevada de 3.143. En el estudio de este año, comparado con el estudio de años anteriores, hemos incorporado 3 países nuevos. Hemos incorporado Corea del Sur, hemos incorporado Polonia y hemos incorporado Dinamarca. Cuando les dé datos comparativos del estudio de este año versus años anteriores, pues lógicamente hemos aislado estos 3 países. El estudio se realizó online. Esto es importante, puesto que puede aportar cierto sesgo desde el punto de vista del comportamiento del consumidor o desde el punto de vista del uso de las nuevas tecnologías por parte del consumidor. Y además se realizó entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre del año 2013. Por lo tanto, no incorpora, como veremos más tarde, el efecto del Día de Acción de Gracias y el efecto del Black Friday o del Cyber Monday tan importantes en Estados Unidos. Desde el punto de vista de la distribución del estudio, el estudio es bastante representativo. La edad media de los participantes es de 44 años. Por lo tanto, estamos hablando no del nuevo consumidor digital, sino de un consumidor un poco más maduro. Y además preguntamos por 8 categorías distintas de productos. Como pueden ver ahí, pues, categorías que van desde lo que sería productos de belleza, productos de lujo, hasta lo que sería grocery o alimentación. En las conclusiones que presentaré hemos aislado las respuestas de la categoría de alimentación o la categoría grocery, puesto que tiene un comportamiento un poco específico. Vamos a ver cuáles son las principales conclusiones que han salido de este estudio, con la ventaja de que, como que es el 5º año que lo hacemos, pues podemos comparar tendencias e identificar pues, qué cambios se están produciendo en el comportamiento del consumidor. El primer cambio es interesante. La pregunta era muy clara. ¿Por qué canal hiciste la última compra? ¿Por qué canal hiciste la última compra? Y esta es la pregunta que sistemáticamente hacemos. Entonces, como pueden ver en esas distribuciones, si bien es cierto que la tienda, es decir, el canal físico, todavía representa un 72% de las respuestas, no digo de las ventas, porque no lo poníamos en términos monetarios, sencillamente decíamos, oiga usted,
en qué canal hizo la última compra. 72% de esas personas que respondían a través de Internet reconocían que habían comprado en una tienda. Pero el 27% de esas personas decía que la última compra que habían hecho era una compra online. Y esto era una compra exclusivamente en una de las 7 categorías de productos que veíamos antes. Por lo tanto, el primer dato es que, a pesar de que las tiendas todavía están ahí, todavía representan un 72% de esas ventas, la compra online se ha duplicado en un año. La respuesta afirmativa a que la última compra que hice fue una compra, digamos, online, ha pasado del 14% al 27%. Esto, si lo cruzamos con otros datos, pues vemos que es un patrón que se repite sistemáticamente. Lo que tienen ahí ustedes es una analítica que se hace sistemáticamente desde IBM en las compras que se producen tanto en el Día de Acción de Gracias como en el viernes, Black Friday, como en el lunes. Y además son compras analizando unos 3.300 sites de Internet y se proporciona, pues, básicamente información en tiempo real. Las compras online en el año 2011 en relación al 2011 habían crecido un 20 y pico %. En el año 2013 en relación al 2012 habían vuelto a crecer un 20 y pico %. De hecho, el tráfico por las tiendas en el Black Friday de este año había descendido también un 25%. Por lo tanto, es evidente que cada vez más y más el mundo online está presente. Y no solo está presente, lo interesante de esto es ver el comportamiento por los distintos dispositivos. Como pueden ver ustedes, la gente navega, el online site traffic, la navegación en el site, se hace básicamente de forma mayoritaria desde el móvil, desde el smartphone. No obstante, el comportamiento del tablet es mucho más significativo en términos del cierre de esa venta, en términos del número de páginas vistas, en términos del número de tiempo que ha estado esa persona en el site. Y en cuanto al valor numérico de la compra, estamos hablando de un impacto de alrededor del 10%. Por lo tanto, el comportamiento empieza a ser dual. Es decir, el smartphone sirve para una serie de cosas, pero sin lugar a dudas, el tablet tiene una usabilidad, tiene una amigabilidad determinada que le pone como reto a la empresa entender que tiene que gestionar eso no solo como canales distintos, sino como systems of engagements, como formas distintas de jugar y de interactuar con sus consumidores. La segunda pregunta que hacíamos era, ¿este producto que has comprado en el mundo online, has ido antes a la tienda a verlo o a recabar información sobre él? Lo que en un término laxo podríamos denominar showrooming. Lo interesante de esto es que mientras, como veíamos antes, que las compras online se habían prácticamente duplicado, los respondentes, los consumidores que reconocían que antes de comprar online habían ido a la tienda a ver el producto, había crecido de un 6 a un 8%. Es decir, cada vez más el consumidor se siente mejor, se siente más cómodo, se siente en un entorno más natural, digamos, interactuando con la empresa a través del mundo online. De hecho, si comparamos con las respuestas de los que nos reconocían que habían hecho una comparación previa de precios online o que habían buscado esos artículos online, ese 8% de showrooming, yo he ido a la tienda antes de comprar el artículo, comparaba con un 13% de los que reconocían que habían buscado precios online o con un 14% de los que reconocían que habían estado buscando información de los productos online. Por lo tanto, lo que se pensaba antes, que la tienda era la puerta de entrada a esa transacción online, cada vez es menos así. Porque el mundo online está creciendo a una velocidad mucho más rápida de lo que está creciendo esa tendencia de ir a ver el producto antes de realizar la transacción en el mundo digital. Desde el punto de vista de redes sociales, preguntábamos cuál era el uso de las redes sociales y qué tipo de información de sus compras estaban replicando, reproduciendo en las redes sociales. En primer lugar, como pueden ver, el porcentaje de personas que reconocían que accedían a una red social múltiples veces, varias veces a lo largo del día, había pasado de un 45 a un 53%. Y el porcentaje de personas que decían que habían posteado, que habían puesto comentarios sobre un artículo, no un comercio, no un retailer, un artículo
que habían comprado y habían posteado sus comentarios, sus experiencias en lo que eran las redes sociales, había pasado de un 23 a un 30%. Estamos diciendo que prácticamente un tercio de esos consumidores se van a redes sociales y comparten con sus amigos, comparten con las personas de redes sociales su experiencia con ese artículo. Por último, preguntando sobre cuántos de esos posteaban, hacían comentarios sobre el comercio, sobre su experiencia con el retailer, ese 30% se convertía en un 43%. Es decir, un porcentaje muy significativo de esos consumidores online no solo están comprando online, además están posteando, están compartiendo su opinión, su experiencia en las redes sociales con, digamos, ese colectivo de amigos. ¿Y esto es importante? Pues sí, es absolutamente básico. Porque otras preguntas que hacíamos era ¿y cuál es la influencia que tienes desde el punto de vista de tu comportamiento de compra? ¿Cuáles son los factores que pueden determinar, cuáles son las opiniones que determinan tu comportamiento de compra? Y como pueden ver, los posts que hacían sus amigos o las personas conocidas o los posts que encontraban en las redes sociales sobre un artículo o sobre un retailer, sobre un distribuidor, un comercio, eran los dos elementos preponderantes desde el punto de vista de influir en cuanto a la opinión de un comportamiento de una compra potencial por parte de un consumidor. Por lo tanto, ahí hay un ecosistema que hay que entender perfectamente bien, porque eso es mucho más importante, como pueden ver en las respuestas, que las recomendaciones de los comercios o de los retailers en el website o las recomendaciones de los comercios o de los retailers en las redes sociales. Después veremos que el consumidor es un poco reacio a que las redes sociales se utilizan para ese tipo de comunicación. ¿Y esto tiene importancia? Bueno, desde el punto de vista empresarial, este es un artículo que se publicó en la Harvard Business Review, en un estudio que hizo David Yermak sobre el impacto que tenía el vestido de Michelle Obama en las empresas que confeccionaban los vestidos que esta persona tenía en sus apariciones públicas. Y entonces este hombre correlacionó cómo evolucionaban los valores de las compañías, de los manufactureros, de los productores que hacían esas prendas con la aparición de Michelle Obama en actos sociales. Y llegó a la conclusión de que cada aparición pública de Michelle Obama, por el impacto que tenía en las redes sociales, valía del orden de 14 millones de dólares. Y de hecho comparó el comportamiento de las acciones de esas empresas que confeccionaban esos artículos con el comportamiento de las acciones de sus competidores. Y se veía un efecto inmediato en el valor de esas acciones por el hecho de que la señora Michelle Obama, en una aparición pública, llevaba alguno de esos vestidos. Y decía, ¿y esto por qué es así? Decía, básicamente hay tres motivos. Primero, la autenticidad. Todo el mundo sabe de que hay personas públicas, estrellas, artistas, etcétera, que cobran por llevar ciertos productos, ciertos artículos, ciertas prendas cuando hacen sus apariciones públicas. Pero este no es el caso de la primera dama. No solo es la autenticidad, es el tipo de productos que lleva, el tipo de artículos que lleva. Comentaban que los guantes que llevaba Michelle Obama cuando tomó posesión su marido la primera vez eran unos guantes que podías comprar en JCPenney's en cualquier momento. Y que de hecho prácticamente agotaron las existencias, agotaron los stocks. Porque no se trataba de productos de lujo sofisticados, se trataba de productos cotidianos que podía comprar cualquier otra persona. Y por último, el impacto de las redes sociales. Esto se producía porque la gente que veía esa aparición pública reconocía esa prenda, tuiteaba o lo posteaba en las redes sociales a sus amigos y ponía un link al site donde se podía encontrar ese artículo. Y eso generaba un efecto avalancha que provocaba, según él estudió, pues este impacto del 2% de revalorización en las acciones de estas compañías. Por lo tanto, es un entorno que tenemos que entender muy bien. Es un entorno que hay que entender francamente bien desde el punto de vista del comportamiento del consumidor y desde el punto de vista de cómo lo queremos comunicar. Y entonces le preguntamos al consumidor, ¿tú estarías dispuesto a compartir esta información? ¿Tú estarías dispuesto a compartir la información de tu ubicación? ¿Estarías dispuesto a compartir tu información en las redes sociales? ¿Estarías dispuesto a compartir tu número de teléfono? Como pueden ver, la respuesta en términos generales es del orden pues, de un 32, un 38%. O
sea, un poco por debajo, un poco por arriba del tercio de esas personas encuestadas decían que no tenían mayor problema en compartir su ubicación en un momento determinado, utilizando lógicamente el GPS del dispositivo móvil. De hecho, ese 36% se había duplicado en relación al estudio que se había hecho en el año 2011, que se publicó en el 2012. El 32% reconocía que no tenía mayor problema en compartir sus datos en redes sociales en términos generales. Y el 38% decía que no tenía problema en compartir su móvil en términos generales. Pero cuando tú preguntas, vale, ¿y esto serías capaz de compartirlo con un comercio? ¿Podrías compartirlo con un retailer? Aunque fuera un retailer del cual te fiaras, alguien con el cual interactúas. Entonces, curiosamente, esos porcentajes bajan. Y bajan significativamente. Hasta el punto que algunos de esos porcentajes son menores de los que taxativamente dicen que no quieren compartirlo. De los que taxativamente dicen que no quieren que esa información suya, que puede compartir a efectos de comunicación con terceros, a efectos de compartir vivencias con terceros, se utilice con efectos comerciales o con efectos determinados. Como pueden ver, la primera pregunta es: ¿estarías dispuesto a compartir tu ubicación con un comercio o con un distribuidor? Pues había un 23% que decía que sí, versus el 36% anterior, si no recuerdo mal, pero es que había un 28% que decía que no, bajo ningún concepto. Por lo tanto, esta actitud, desde el punto de vista de lo que llamamos SOLOMO, es decir, Social Media, Location and Mobile, es muy importante a la hora de elaborar y estructurar propuestas de valor de marketing y propuestas de valor comerciales utilizando las nuevas tecnologías. Porque, como pueden ver ustedes ahí, es un arma de doble filo. Tenemos que llevar una propuesta de valor atractiva que nos permita apalancar y realmente sacar valor, sacar rendimiento de ese 23% que dice que sí, o de ese 40 y pico % que dice que, bueno, le es indiferente, pero en ningún caso que ese porcentaje significativo de personas que no quieren esa intrusión consideren que estamos avasallándoles o que estamos haciendo una propuesta que no quieren. Porque eso lo que va a provocar es un rechazo. Y eso lo que va a provocar es un efecto absolutamente contraproducente a la propuesta de valor que queríamos llevar. La siguiente, esto desde el punto de vista del comportamiento. Por lo tanto, un comportamiento multicanal, con un crecimiento del canal online cada vez más, comportamiento que llamamos SOLOMO, es decir, Social, Location and Mobile, con mucho cuidado, utilizando eso con una propuesta de valor de marketing. El siguiente punto que le queríamos preguntar al cliente era cuáles eran las características de la multicanalidad que más valoraba. Y para eso le hicimos 39 preguntas. No le preguntamos por Omnichannel, porque el consumidor me dirá que de Omnichannel él eso no sabe qué es. Como decía un directivo de CRM de banca, decía: yo no sé lo que es la multicanalidad, yo sé lo que es la muchicanalidad. La multicanalidad todavía no la acabo de ver. Pues aquí hacíamos un poco lo mismo. En lugar de preguntar por la omnicanalidad, hacíamos una batería de 39 preguntas, 39 funcionalidades, 39 requerimientos y les pedíamos que nos lo valoraban desde el 1 hasta el 5, con el objetivo de entender qué tipo de funcionalidad, qué tipo de experiencia, qué tipo de exigencia tenía el consumidor desde el punto de vista de su comportamiento a través de los distintos canales. Y, por lo tanto, qué respuestas deberían dar las empresas a ese comportamiento tanto físico como digital. Y estas, de las 39 preguntas, estas fueron las 5 que salieron con la mayor puntuación. Y son interesantes porque las 5 hablan de una cosa, de la experiencia del cliente. Las 5 hablan de una única cosa, que es la experiencia del cliente en dos vertientes distintas. La 1 y la 4 lo que piden es consistencia. Lo que el consumidor pide es que tu política de precios, la 1, o tu política de surtido y de categorías, la 4, sea consistente a través de los distintos canales. Y esto no quiere decir que sea la misma. No quiere decir que sea la misma. Lo que quiere decir es que no quiere sorpresas. Es que él quiere entender y quiere percibir que hay una estrategia de producto, de precio y de canal que se aplica de forma consistente en los distintos canales.
y que esa estrategia se mantiene y que esa política se mantiene. Y por lo tanto hay una consistencia. Y después, la 2, la 3 y la 5 tienen que ver con servicio al cliente, que es una vez más la experiencia del cliente. Tienen que ver con la parte logística del servicio al cliente. Tienen que ver con la funcionalidad o la capacidad de, si estoy en una tienda y hay rotura de stock, poder ubicar donde, digamos, el distribuidor, el retailer o el vendedor tiene ese producto en stock en cualquier otro sitio, comprarlo y que me lo envíen a casa. Estamos mezclando canales sistemáticamente. Quiero tener la posibilidad, como tengo ya desde hace unos cuantos años en ciertos sites, de hacer la monitorización o el seguimiento de cuál es el estatus de un pedido. Y quiero tener la posibilidad, la quinta, de poder devolver en las tiendas físicas compras que pueda haber estado realizando online. Y después aparecían otro tipo de casuística que no están tan recogidas en estas 5 primeras. Por ejemplo, la capacidad de utilizar cupones, los mismos cupones, tanto en el mundo online como en el mundo físico, o viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, 5 capacidades, 5 exigencias máximas de esos 30.500 consumidores desde el punto de vista de la experiencia del cliente a través de los distintos canales. Lo que pasa es que estas 5 características eran demasiado poco para poder hacer un análisis más pormenorizado de los clientes. Y entonces lo que hicimos fue un análisis multivariante de esas 39 respuestas con esas 5 puntuaciones por respuesta, intentando buscar distintos grupos de clientes. Y llegamos a esta segmentación. En el eje vertical tienen aquellas respuestas que estaban relacionadas con la comodidad, con el confort del cliente, utilizando distintos canales. Lo que estaba diciendo al principio de la presentación en relación al showrooming. Y en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, lo que tienen es la importancia que cada uno de esos consumidores o clientes les estaba dando a las características que estábamos viendo de multicanalidad o de los distintos canales. Y establecimos 4 grupos distintos. Lo que tienen abajo a la izquierda los llamamos los consumidores tradicionales. Si la media de edad del estudio eran 44 años, la media de edad de este segmento era de 50 años. No quiere decir que no fueran consumidores que no utilizaran el mundo online, pero sin lugar a dudas no eran exigentes desde el punto de vista de funcionalidades que combinaran el mundo físico y el mundo digital y tampoco tenían especial confort en lo que sería el mundo online. Consumidores tradicionales representaban pues del orden del 19% de esos 30.000 consumidores. En el polo opuesto teníamos lo que hemos llamado los trailblazers, es decir, los que van por delante de todos, los que van abriendo camino, los que son más exigentes desde el punto de vista de las funcionalidades y los que además están más seguros desde el punto de vista del uso de los distintos canales. Si la media edad del estudio eran 44 años y la media edad de los consumidores más tradicionales era de 50 años, la media edad de esos consumidores era de 38 años. Pero también había consumidores que estaban en los otros segmentos. Y lo que era más importante es que correlacionaba con mejor o mayor poder adquisitivo y, sobre todo, mayor confianza o mayor optimismo desde el punto de vista de la evolución de las compras futuras. Y después teníamos 2 grupos. Un grupo que era lo que llamábamos transitioning, que era el 40% de esos encuestados consumidores, que estaba en una situación prácticamente neutra en relación a esas 2 variables, y un grupo que empezaba a derivar hacia el segmento de los líderes o trailblazers, que le llamamos los que estaban empezando a jugar, a estar intrigados por la tecnología. Les llamamos tech in trade. Esto es un ciclo de vida de adopción. Esto claramente es un ciclo de vida de adopción. Y por lo tanto, lo veremos después, la recomendación a las empresas es que tienen que empezar a estructurar sus systems of engagements, sus sistemas de relación con el consumidor y de comunicación con el consumidor, no pensando en los requerimientos de los tradicionales, respondiendo a los requerimientos de ese grupo de trailblazers, porque esto es lo que les va a venir de forma inmediata y a corto plazo. Y además, comparábamos esos grupos con, digamos, las capacidades de social, de location y de movilidad. Lo que veíamos claramente es que los consumidores tradicionales pues, no tenían
ningún tipo, o prácticamente un tipo muy limitado en esas características. Los que llamábamos los consumidores que estaban en fase de transición utilizaban la tecnología para buscar y para informarse, 40%. Es verdad que a veces hacían online y es verdad pues, que utilizaban los elementos de social, de mobile, etcétera, para compartir. Pero sobre todo, especialmente, lo utilizaban para buscar y para informarse. Y lo pongo en relación con la estadística del Black Friday y qué es lo que estaba pasando en los smartphones. La navegación, la búsqueda de información. Después, había una mayor, adaptación de esos medios de comunicación y ya estaban en ese segmento que habíamos llamado los tech in trick. Son los que empiezan a utilizar esto. Y por último, los últimos, los trailblazers, ellos quieren utilizar esos medios de comunicación también con sus retailers. En un evento que hicimos había un directivo de una cadena hotelera muy importante que ponía un ejemplo que era muy bueno. Él decía, el hotel durante el periodo de vacaciones es tu casa. Dice, y nosotros nos ha costado entender que queremos, no que queremos que el cliente se sienta como en casa, sino cómo se comporta en casa el cliente. Y él decía, el cliente hoy en día en casa se comporta que está todo el santo día con los 2 pulgares dándole al smartphone. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido empezar a poner hoteles donde el cliente se comporta de esa manera. Y entonces creamos una red social del hotel y el cliente empieza a tuitear y empieza a mandar mensajes a gente que está a su alrededor. Y está replicando ese comportamiento que él tiene en su vida cotidiana cuando está en mi hotel y lo estoy albergando en el hotel. Pues esto mismo, en efectos de la distribución del retailer, es lo que están diciendo los trailblazers. Yo quiero tener esa experiencia, exijo tener esa experiencia en la tienda. No me cuentes que voy a ir a la tienda a ver el producto para después comprarlo online. Esto no me sirve de nada. Y como hemos visto antes, eso no da mucho resultado. Lo que quiero es tener esa experiencia que estoy teniendo en el mundo digital cuando estoy visitando tu tienda en el mundo físico. Y por lo tanto, quiero que me des funcionalidades que me permita jugar y que me permita compartir, ese tipo de experiencias. Y para esto, y este es un slide de Forrester que utilizamos, entendemos que las empresas tienen que construir por encima de lo que son los sistemas tradicionales, lo que llamamos los Systems of Records, por cierto, donde están los CRMs, lo que llamamos ese System of Engagement. Tienen que construir una capa que dé respuesta a ese tipo de exigencias de esos consumidores digitales y que además recoja esa información que le va a estar viniendo no solo de las personas, sino también de las cosas, porque también las cosas nos están dando información. Por lo tanto, tienen que construir ese System of Engagement utilizando todas estas piezas. Y sin lugar a dudas, tienen que incorporar elementos de analítica, elementos, si queréis llamar de Big Data, me es igual, elementos de conocimiento y de predicción, de tal forma que esa relación con el cliente añada valor de forma sistemática. Esta construcción de este System of Engagements, y este es nuestro modelo, el modelo que hemos generado nosotros, como podéis ver en la parte izquierda, es absolutamente a través de los distintos canales. Por supuesto, no podría ser de otra forma. Pero al mismo tiempo tiene que incorporar esos distintos canales y distintos dispositivos elementos de movilidad, elementos de predicción, como decía antes, elementos de social, sin lugar a dudas, porque nuestros clientes están ahí. Tiene que incorporar elementos de, integración con todo lo que es la cadena de suministro, el fulfillment. Fijaos que de las 5 características que preguntábamos antes, 3 tenían que ver precisamente con eso, con el fulfillment, con la logística, con la calidad de servicio. Por lo tanto, tienes que ser capaz de automatizar tus procesos para incorporarlo de tal forma que la experiencia del cliente sea francamente buena. Tienes que incorporar el gran elemento que siempre está olvidado, que es la seguridad. Cuando hablamos de social, cuando hablamos de cloud,
cuando hablamos de Analytics, siempre nos olvidamos de un elemento clave en todo esto, que es que esto tiene que ser un entorno seguro. Tiene que ser un entorno absolutamente seguro. Y por último, este System of Engagements no tiene que estar pensando en los sistemas, no tiene que estar pensando en las aplicaciones, no tiene que estar pensando en el ERP, el CRM, la facturación, el General Ledger. Tiene que estar pensando en las personas, en los clientes, en esos segmentos de clientes con los cuales voy a estar interactuando. Y por último, detrás de esto, efectivamente, tiene que estar construido e integrado con todos los sistemas tradicionales. Por lo tanto, como resumen, 6 puntos. En primer lugar, las tiendas necesitan una atención inmediata. Es cierto que todavía representan un porcentaje enorme de las ventas, 72% en la encuesta que hemos hecho. Hablando con muchos fabricantes o distribuidores nos dicen, bueno, mi objetivo es tener el 20% de las ventas online. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy importante. Pero hay que ir con cuidado. Porque la tasa de crecimiento que estamos viendo en ese mundo online es exponencial. De hecho, no lo he comentado antes, pero las compras por móvil en el Black Friday se duplicaron en 30 y pico, 40%, por dispositivo móvil. Por lo tanto, cuidado, porque esos trailblazers, esos que tienen 38 años, por supuesto que irán a las tiendas. Por supuesto que irán a las tiendas. Pero cada vez más y más y más van a estar utilizando el canal que les sea más conveniente. Y si el canal que les es más conveniente es el canal online, estarán utilizando el canal online. Como las ventas que se hicieron el Black Friday, que se hacían tranquilamente a las 7 de la noche, cuando la gente estaba en casa. Por lo tanto, este es un tema a analizar. En segundo lugar, los medios de comunicación a través de redes sociales, utilizando tus ubicaciones, el móvil, están ahí. Lo que pasa es que tienes que construir una propuesta de valor suficientemente atractiva como para realmente tu consumidor esté dispuesto a interactuar contigo en esos medios. Porque si no, como decía antes, lo que vas a conseguir es un efecto contraproducente. Y por último, también como decía antes, no nos olvidemos que el consumidor te exige ciertas capacidades y ciertas características online. Y lo que es una obligación es responder a esas características. Ya no vale tener los canales separados. Ya no vale decir, no, mire usted, esto usted, lo siento mucho, pero ha comprado por la web, tiene que ir no sé dónde devolverlo. No, no. El consumidor se mueve tranquilamente a través de los distintos canales y lo que espera es que la empresa, la compañía con la que está interactuando, tenga esa misma facilidad de relacionar y de moverse a través de los distintos canales. Y por último, como decíamos, 3 recomendaciones. En primer lugar, hay que repensar las tiendas precisamente alrededor de la propuesta de valor de social, de location y de movilidad. Hay que pensar las tiendas como el ejemplo de la cadena hotelera había repensado el hotel. Diciendo, el hotel no solo es el sitio donde paso vacaciones. El hotel es el sitio donde interactúo con los otros exactamente de la misma forma en que interactúo desde casa. Y por lo tanto me cuelgo en la red social del hotel y veo que al lado hay en la piscina alguien interesante, le mando un tweet y me responde y juego y empiezo a interactuar exactamente igual como interactúo cuando no estoy de vacaciones. Entonces pensemos cómo trabaja nuestro consumidor con nosotros a través del mundo online, pensemos cómo interactúa con los otros a través de las redes sociales y entendamos cómo eso puede ser un elemento de potenciación de la tienda. No como escaparate para después ir al mundo online y vender. La tienda tendrá como canal una posición determinada, pero desde luego puede ser un punto importante si, por ejemplo, yo estoy dispuesto a que me reconozca cuando entro en la tienda, si eso me aporta valor, si ese sistema me puede seguir la ubicación que estoy dentro de la tienda, me puede estar proponiendo cosas que me interesan, donde el engagement, donde la relación, donde, digamos, la correlación entre esa tienda, entre ese comercio y yo, me está aportando valor. Y además me está aportando valor como está aportando valor cuando estoy en el mundo digital.
Por lo tanto, esa es la primera área donde hay que pensar y, como dice ahí, pues posiblemente tenemos que ir viendo otras industrias que ya están haciendo eso para pensar modelos que podemos replicar en ese entorno. Ustedes, ¿no? El caso de los espejos mágicos de Macy's, ¿no? Y de otros, donde básicamente lo que hacías era ponerte delante de un espejo. Ese espejo te permite, y está conectado con un tablet, pues ir viendo las distintas prendas que te quieres probar, te pruebas la prenda que seleccionas en el tablet, lo ves en el espejo virtual, tu imagen con esa prenda, no te la pones, sencillamente la seleccionas con un clic y te ves en el espejo con esa prenda probada. Y además puedes compartirlo en las redes sociales, puedes hacerle una foto y mandársela a tus amigos para que tus amigos te digan qué les parece, si les parece bien, les parece mal. Es una forma de comprar el mundo físico utilizando los elementos digitales. Y si te apetece, el sistema te puede decir, pues mira, esto está en tal planta, tiene este precio y hay tantas piezas en stock. O no te preocupes, no hay piezas en stock en esta tienda, pero tenemos piezas en stock en otra tienda y te hacemos llegar a tu casa cuando quieras. Este tipo de elementos es lo que nos permitirán entender cómo nuestro consumidor y nosotros nos podemos mover tranquilamente desde el mundo digital al mundo físico y viceversa. Como decía antes, tenemos que ejecutar de forma absoluta esos requerimientos omnicanales. Este era otro ejemplo que yo estaba diciendo. Y por último, y cosa más importante, cuando construyamos ese System of Engagement, cuando hagamos esas inversiones pensando cómo queremos interactuar con nuestros consumidores, cojamos los requerimientos de esos trailblazers, cojamos el requerimiento de esos líderes, de esos que van por delante, porque esos que van por delante tienen 38 años, no estamos hablando de yogurines de 20, y además son los que dentro de poco, de facto, van a crear el estándar en el cual vamos a tener que interactuar con nuestros consumidores. Y vamos a tener que hacerlo porque nuestros consumidores nos lo van a estar exigiendo. Por lo tanto, utilicemos eso como el roadmap, la estrategia, la hoja de ruta para dar respuesta a nuestros consumidores. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención y gracias de nuevo a SIG por la invitación. Muchas gracias.